En esta clase estudiaremos el núcleo celular y el material genético. Estructuralmente el núcleo contiene una carioteca o membrana nuclear, poros nucleares, al interior tenemos el nucleolo, nucleoplasma, donde está inserta la cromatina. El núcleo de la célula es el centro de control. Encierra la información genética que le otorga a cada célula sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que le son características. Es imprescindible para que la célula pueda vivir y es característico de las células de tipo eucarióticas. En su interior se localizan los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En el interior del núcleo encontramos la cromatina, que es un conjunto de ADN, unas proteínas llamadas histonas y proteínas no histónicas. Se encuentran en las células eucarióticas y cuando está muy compactado pueden conformar los cromosomas. El nucleoplasma es una fase acuosa en la que se encuentran la cromatina y el nucleolo. Es el lugar donde ocurren las reacciones metabólicas del núcleo. Contiene muchas enzimas para realizar su acción metabólica. El nucleolo tiene como función la producción y unión de los componentes ribosómicos. Por lo tanto, el nucleolo está encargado de formar los ribosomas. Su estructura es esférica y está rodeado por una cromatina más condensada. La cromatina la podemos encontrar bajo dos formas. Heterocromatina es un estado condensado, más compactado, que no es transcripcionalmente activa. Es decir, en esta cromatina pueden suceder los procesos de división celular. La eucromatina es una forma más descondensada, más laxa, que contiene una gran concentración de genes y a menudo se encuentra en transcripción activa. ¿Esto qué significa? Que la información contenida en el ADN puede traspasarse al ARN mensajero. El ADN está compuesto por largas cadenas de nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres componentes básicos. Un azúcar del tipo pentosa, que en el ADN se llama desoxirribosa. El grupo fosfato o ácido fosfórico, que es el mismo en todos los ácidos nucleicos. Una base nitrogenada, que es variable según el nucleótido que se trate. Las bases nitrogenadas se pueden clasificar en púricas, aquellas que están conformadas por dos anillos, como la guanina y la adenina. Y también podemos encontrar las bases nitrogenadas pirimidínicas, las que están formadas por un solo anillo, en este caso la timina y la citosina. La información genética va a depender de cómo se ordena esta secuencia de bases nitrogenadas. Este esquema nos indica que el ADN está formado por nucleótidos. Los nucleótidos están constituidos por desoxirribosa, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas forman el código genético que contiene la información para la síntesis de proteínas. Por otro lado, el ADN está formado por cadenas complementarias, dos cadenas complementarias, y tiene forma de doble hélice. En el ADN
La secuencia de nucleótidos está unida por enlace fosfodiéster. La cadena de ADN presenta dos extremos libres. El extremo 5' está unido al grupo fosfato y el extremo 3' está unido al grupo hidroxilo. Cada cadena de ADN se va a diferenciar por su tamaño, por su composición y por la secuencia de bases. Los otros enlaces del ADN son puentes de hidrógeno que une ambas cadenas de ADN y el enlace N-glucosídico que une el fosfato con el azúcar. La secuencia de ADN se va a nombrar con la inicial de la base que contiene a cada nucleótido. Por ejemplo, en esta secuencia de la figura tenemos 4 nucleótidos. El primero es un nucleótido de adenina, el segundo de citosina, el tercero de guanina y el cuarto de timina. Los nucleótidos se nombran según la base nitrogenada que tienen y por lo tanto la secuencia de este segmento de ADN va a ser A por adenina, C por citosina, G por guanina y T por timina. Para distinguir las bases nitrogenadas que se encuentran en los ácidos nucleicos, tenemos que clasificarlas según la cantidad de anillos que tengan. Como ya sabemos, las pirimidínicas tienen un anillo. Para distinguir una de otra, tenemos que evidenciar los grupos funcionales característicos. Por ejemplo, la citosina tiene un grupo amino y un grupo cetónico. La timina va a tener un grupo metil y 2 cetónicos. El uracilo, que es una base nitrogenada del ARN, va a tener 2 grupos cetónicos característicos. Ahora, las bases púricas, que tienen 2 anillos, encontramos a la adenina y a la guanina. La diferencia entre una y la otra va a estar dada por los grupos funcionales. En la adenina encontramos un grupo amino. En cambio, en la guanina encontramos un grupo amino y un grupo cetónico. Esa es la clave para diferenciarlas o reconocerlas. Respecto a la complementariedad entre las bases nitrogenadas, tenemos que la adenina se complementa con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina se une a la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. En esta imagen apreciamos algunas características importantes de la molécula de ADN. El ADN tiene 2 cadenas que son antiparalelas. Una de las cadenas tiene dirección 5' a 3'. Y la otra cadena, que tiene que ser complementaria y antiparalela, llevará dirección 3' a 5'. Estas cadenas se unen formando una doble hélice. Esta imagen nos muestra los componentes del ADN. El fosfato se encuentra en una esfera naranja. El azúcar en esta imagen está en color blanco, un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas están en distintos colores formando un anillo o 2 anillos.
También se muestran los enlaces. El enlace fosfodiéster une los nucleótidos, es decir, en la unión entre el fosfato y el azúcar, constituyendo el esqueleto de la cadena de ADN. El otro enlace es el N-glucosídico. Está uniendo a la base nitrogenada con el azúcar. Y el tercer tipo de enlace sería el puente de hidrógeno. Adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina con guanina, 3 puentes de hidrógeno. O sea, el enlace puente de hidrógeno une las cadenas de ADN. Aquí comparamos al ARN con el ADN. El ARN tiene una sola hebra de nucleótidos y va a tener una base nitrogenada característica que sería el uracilo. El ADN, 2 hebras antiparalelas de manera helicoidal, y las bases nitrogenadas que conocemos, y la exclusiva sería la timina. Por lo tanto, si hacemos una tabla comparativa, número de cadenas, ARN1, ADN2. La pentosa, o el azúcar de 5 carbonos, en el ARN sería la ribosa y en el ADN sería la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas, ARN tendría citosina, guanina, adenina y uracilo. Y el ADN tendría citosina, guanina, adenina y timina. Respecto a la función, el ARN es el intermediario entre el ADN y las proteínas. Participa en la síntesis de proteínas. Y el ADN, su función es que contiene la información genética para toda la actividad celular. El ADN muestra distintos niveles de compactación según la necesidad celular. Si la célula necesita fabricar proteínas, va a estar más suelto, más laxo, tienen que estar los genes a la vista. Pero si la célula necesita dividirse, el ADN tiene que estar muy compactado y eso significa formando cromosomas. Los niveles de compactación del ADN son collar de perlas, solenoides, bucles y cromosoma. El nivel más laxo, más descondensado es el collar de perlas, donde la cromatina, formando nucleosomas, es decir, cromatina con proteínas histonas y no histonas, se van uniendo. Luego, el collar de perlas se sigue compactando aún más, formando el solenoide. Avanza en la compactación y se llega al bucle y finalmente el nivel máximo de compactación tenemos el nivel de cromosoma. Las partes del cromosoma principales son cromátides. Las cromátides están formadas por un brazo corto y un brazo largo. El centrómero que une ambas cromátides. El cinetocoro, las porciones terminales que se llaman telómeros. Esquemáticamente, en los cromosomas se dibujan las bandas. Las bandas representan los lugares donde se encuentran los genes. Son los locus o loci. Al mismo tiempo, hay diferentes tipos de cromosomas. Está el metacéntrico, el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico. Los cromosomas se clasifican según la posición del centrómero. Por ejemplo, si el centrómero está en la mitad, sería metacéntrico. Si el centrómero se ubica cerca de los telómeros, cerca de los extremos, sería telocéntrico.
El número de cromosomas es constante en todas las células que pertenecen a un mismo organismo, excepto en los gametos que contienen la mitad de cromosomas de una célula normal, porque son haploides. La mayoría de los organismos tiene dos juegos de cromosomas, son diploides, 2N. El número de cromosomas no guarda relación con el nivel evolutivo que ha alcanzado la especie. En esta imagen se muestran los cariotipos humanos femenino y masculino, que se diferencian por los cromosomas sexuales, en la mujer XX y en el hombre XY. El ciclo celular comienza en la fase G1, primera fase de crecimiento, donde ocurren síntesis de proteínas y aumento del tamaño celular. En esta etapa hay algunas células que abandonan el ciclo y quedan en la fase de G0. Es una fase permanente en células que no entran nunca en mitosis, quedan en un estado de quiescencia. Después de la fase G1 viene la fase S, la fase de replicación del ADN o duplicación. También se fabrican histonas. Luego viene la fase G2, la segunda fase de crecimiento. Aquí ocurren procesos de transcripción y traducción de genes que codifican proteínas necesarias para la división celular. También pueden ocurrir duplicación de centriolos. Posterior a la fase G2, viene la división celular, es decir, ocurre la mitosis y la citocinesis.